Lo que les voy a mostrar acá es una serie de imágenes, pero esas imágenes tienen una intencionalidad, para que ustedes entiendan que a partir de la observación, a partir de observar, yo puedo empezar a entender cómo se proyectan esas sombras. En este caso, lo que vemos es esta fotografía, ¿no? Vemos una ventana, un vano por acá, un relieve, una sombra que se proyecta en determinado ángulo. Hay una serie de elementos que veo que de alguna manera aparecen en diagonal y que de alguna manera ese significado es que están perpendiculares a un determinado plano. Hay un relieve, ¿no? Hay un hundimiento, es decir, la sombra me está indicando que acá hay un elemento que está hundido en este plano. Hay una textura, ¿no? También que la sombra también me incorpora, o sea, el efecto de la luz y el efecto de la sombra también me indica una textura, un tipo de relieve que tiene ese muro. Bueno, ahí empiezan a aparecer elementos gráficos, elementos del material, elementos de una superficie que de alguna manera se va a representar en el dibujo que ustedes van a realizar. Bien, otra de las cuestiones, ¿no? Fíjense, hay líneas paralelas al plano y toman una cierta situación con respecto a digamos, a la arista o al objeto que se interpone entre el foco luminoso se interpone el objeto entre el foco luminoso y la sombra. Eh, y a medida que uno va buscando, digamos, esas imágenes, también, digamos, la presencia de la sombra es casi a veces más importante que la propia figura, ¿no? Yo entiendo esta figura en esta foto, entiendo que es la sombra lo que me llama la atención y es lo más importante frente a el objeto mismo, que es la figura de ese gato que va caminando por ese patio. Incluso también en esto yo veo los ángulos, ¿no? Veo la figura de ese gato, pero en realidad está deformado, lo veo medio raro, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque los ángulos con respecto a los diferentes planos, obviamente son muy bajos, ¿no? Y entonces hace que se deforme. O en esta, ¿no? La posición del objeto, ¿no? Frente al foco luminoso identifica una sombra y hasta me hace, digamos, rememorar a un tipo, como una ciudad, ¿no? El barco que va entrando al puerto, los contenedores que lleva ese barco, uno puede llegar a pensar que la sombra también me ayuda a, de alguna manera, buscar ideas dentro de lo que uno va pensando y reflexionando. La figura, la sombra acompaña a esa figura y en el caso de las figuras que tienen una cierta circunferencia, en este caso la esfera, la pelota, ¿no? La separatriz pasa a ser un elemento por este lado, que si se ve bien, es curvado, ¿no? A diferencia de lo que veíamos con cubos y prismas, que había una cara iluminada y había otra cara en sombra propia, perdón, gracias, en sombra propia, y de alguna manera empiezan a aparecer diferentes figuras, ¿no? Cuando tiene una pirámide, empiezan a aparecer la sombra propia, es el único elemento que cuando yo veo de planta de techo va a aparecer sombra propia y la sombra proyectada, ¿no? Y si cambia, aparecen dos triángulos que empiezan a tener sombra propia y la sombra proyectada con diferente ángulo, ¿no? Y también cuando empieza a ver este tipo de fotografía, a partir de esta observación, empieza a ver cómo en esta estructura de hierro, las columnas empiezan a tomar la dirección o el ángulo de la dirección y los elementos que empiezan a tener cierta giro dentro del plano también van acompañando, ¿no? Y sin embargo son paralelos al plano o al piso, son paralelos y la sombra va a ser paralela. E incluso cuando veo esta interrupción que aparece por ahí, si no me equivoco,
hay como una interrupción, pero eso significa que de alguna manera el piso tomó otra profundidad, se bajó, entonces se interrumpe, pero continúo y entiendo, digamos, la forma de esas vigas que van acompañando. Este es el mismo caso que vimos anterior. Acá lo que vemos también es esta cuestión de, digamos, de acuerdo al ángulo, puede ser la sombra más estirada o menos estirada, ¿no? O cuando hay alguna figura que tiene alguna forma con respecto al plano vertical, también aparecen estas cuestiones, ¿no? Paralelas, ¿no? Las sombras que son paralelas a determinados planos, la sombra va a ser paralela, pero lo que están perpendiculares van a tomar el ángulo, ¿no? De ese rayo de sombra, rayo de luz. ¿No? Y otras cuestiones, ¿no? Cuando el volumen empieza a ser por arriba o no llega al piso, también empiezan a aparecer elementos que son paralelos y elementos que son perpendiculares a diferentes planos. eh, y cuando la curvatura, ¿no? del volumen acompaña e identifico la forma a partir también justamente de la proyección de esa sombra, identifico elementos que son curvados, elementos que empiezan a ser rectos, elementos que son más bajos, y tiene que ver justamente con esta frase de Kant, ¿no? Cuando la sombra empieza a ser elemento que ayuda a entender cualquier elemento que tengo, que veo o que de alguna manera dibujo de forma bidimensional. Y obviamente esa sombra tiene esa presencia, refuerza e incorpora al sistema la tercera dimensión. Venimos afirmando eso, esto también es parte de la cuestión, ¿no? Cuando uno empieza a proyectar, cuando uno empieza a dibujar sus primeras ideas, la incorporación de la sombra me hace rever o me hace pensar cómo esos volúmenes transcurren en ese espacio, en este caso alrededor de este patio, alrededor de esta situación urbana, de este corte, y cómo empiezo, digamos, a entender cuáles son los volúmenes que son más altos, cuáles son los volúmenes que son más bajos, cuál es, digamos, esa plaza en altura que empieza a generarse por este lugar. Em, Empiezan a aparecer los volúmenes y cómo se superpone uno con el otro. Entonces, en definitiva, lo que me hace ver la sombra es el relieve de esa figura, de ese espacio, de esa idea que yo estoy de alguna manera pensando, y en este caso Pei, con el Museo de Everton, define, digamos, todas estas cuestiones. No solo en la planta de techo, sino también cuando uno lo ve en la vista, entiende cómo este volumen la sombra se proyecta sobre los volúmenes que están por detrás o planos verticales. Y con todo eso que vimos observando, más todo lo que vimos la clase anterior, con respecto, digamos, a la construcción de la sombra, me atrevo a decir que hay dos formas de proceder para construir la sombra, para el sistema Mosh. Pero tiene que ver por la conveniencia. Uno tiene que ver cuando, es el caso que van a estar trabajando hoy, que es cuando tienen la planta y la vista arriba, que por instrumental yo puedo construir y armar y poder proyectar la sombra. Pero hay a veces que no pasa eso. Y sobre todo cuando ustedes están dibujando, cuando están trabajando en la arquitectura, la planta de techo está por un lado y la vista está en otra lámina. Entonces el procedimiento ya lo tengo que hacer por medición. Es decir, empiezo a utilizar las cotas o las medidas o el escalímetro o todo lo que sea necesario para poder armarlo. Pero el resultado y la forma de proceder es la misma. ¿De dónde surgen estas cuestiones? Como nosotros estamos incorporando la sombra al sistema Mosh, vamos a adaptarnos a los conceptos del sistema Mosh. ¿Se acuerdan que teníamos las proyecciones, una proyección vertical, una proyección horizontal, ¿no? Que en ese caso, al incorporar el foco luminoso, nosotros vamos a tener la proyección de ese foco luminoso, en el caso de la vista, arriba, y en el caso de en la planta de techo o la vista aérea, lo vamos a tener abajo.
Por convención, hoy, o en el caso que la tienen que, construir, va a estar a la derecha, pero también puede estar a la izquierda, ¿no? Depende del lado que a mí me convenga trabajar la sombra. En este caso, lo vamos a hacer a la derecha, porque es el trabajo que ustedes van a desarrollar en el día de hoy, poniéndole la sombra al trabajo que les pedimos. Eh, de ese foco luminoso van a salir los rayos de luz, y al, obviamente, trabajarlo y chocarlo con la separatriz, al entender cuáles serían las aristas que producen sombras, llamadas separatrices, se va a proyectar la sombra tanto en un plano vertical como en un plano horizontal. Es decir, la posición que ocupa cada uno de estos elementos tiene que ver con la posición en la que se va a ver con respecto a la proyección en los sistemas MOS que nosotros venimos planteando. Obviamente, esto tiene que ver con la proyección de la sombra, ¿no? Digamos, con estos elementos, a medida que yo lo construyo, van a ver en las direccionales, van a ir acompañando al ángulo del rayo de sombra, y en el otro, en el rayo, obviamente, del rayo de sombra en el sistema vertical. ¿Cómo voy a proceder a construirlo? Primero, eh, ¿cuáles serían las consignas que voy a tener que tener en cuenta? Justamente para la planta de techo, lo que vamos a utilizar, obviamente la planta, ¿no? La planta que tenemos, pero aparte le vamos a sacar datos de lo que es la vista o de una vista complementaria que tengamos por acá. O sea, yo voy a incorporar la sombra de la planta de techo y con datos de la vista que voy a tener por arriba. El foco luminoso, como dije anteriormente, es a la derecha. En el caso de la vista estaría arriba, en el caso de la planta estaría abajo. Los rayos en el caso de la planta van de abajo hacia arriba, y en el caso de la vista van de arriba hacia abajo. Pero como yo voy a empezar por la vista, y después voy a empezar por la planta de techo, y después voy a seguir con la vista, vamos a empezar desde abajo. Primero, como siempre, si el foco luminoso está por ahí, por este lado, yo voy a encontrar de alguna manera todos los elementos que me estarían produciendo, o sea, todas las aristas que me estarían produciendo sombra, separatrices. ¿Se acuerdan la definición de separatriz? Es justamente la arista que me define la cara donde tengo la luz, o sea, esta tapa, y la cara que está en sombra propia. En este caso, son estas aristas para este volumen. Pero si sigo investigando, voy encontrando cada una de las separatrices o las aristas que me estarían produciendo, tanto en vista como en sombra. ¿Por qué yo dije que voy a empezar por la planta, o voy a dibujar la sombra, o voy a empezar a construir las sombras de la planta de techo? Y empiezan a aparecer las aristas desde arriba. Porque en realidad, como dije anteriormente, yo voy a armar la sombra de acá, pero necesito datos de la vista. Y ahora lo vemos cómo. Primero, ya sabiendo voy a empezar por ese volumen. Digo, empiezo por este volumen porque es el volumen mayor. Y aparte es el que de alguna manera es el que va a tener mayor sombra, y es el que de alguna manera va a recibir la sombra de algunos de estos volúmenes que tengo por este lado. Algunos recibe, otros no. Encuentro un vértice, primer vértice ahí, lo identifico en la vista y trazo un rayo a 45 grados. ¿Hasta dónde? Como yo voy a hacer la sombra de este volumen, yo de antemano ya sé que ese volumen va a ser la proyección sobre el piso o sobre el plano horizontal. ¿Se entiende? O sea, no hay nada acá, salvo este volumen, que ahora lo vamos a ver, no hay nada acá que va a interferir en el desarrollo de la sombra. Entonces yo ya sé que el rayo a 45 grados
se va a cortar en la línea de tierra porque es el plano horizontal. A partir de ahí, en esa intersección, aparece una línea auxiliar. ¿Y hasta dónde? Hasta encontrar el rayo 45 en el otro sentido, que va desde abajo hacia arriba y que de alguna manera se va a concretar con la sombra de esta arista que aparece por acá. Entonces, primera observación, ¿no? Esta arista está perpendicular. Obviamente, esto se va a ver a 45. Primera resolución. Con eso ya, esa metodología, y sabiendo que esta es la separatriz, yo puedo empezar a trazar todos los puntos que yo encontré o que identifiqué que van a ser las que van a producir sombra. Una vez que ya tengo construido eso, armé la sombra del primer volumen. ¿Se entendió ahí? ¿Sí? No es tan complicado. Ahora viene lo complicado. Eh, una vez que ya tengo esto, voy a seguir a proceder con el resto de los elementos que tengo. Obviamente, tengo esta separatriz en el azul, identifico que este es el punto más alto por el que voy a trazar un rayo 45 y ahí tengo la sombra. Obviamente entiendo que esto tiene una cierta dimensión, ¿no? En la planta y tiene una cierta altura. Entonces, y acá me hago la pregunta de decir, bueno, capaz que esta sombra va a estar tanto en la vista como en la planta. Obviamente, hago lo mismo, trazo y fíjense que el vértice de este elemento quedó identificado en el plano horizontal. O sea, identifico que como esto es más largo, parte de esta arista que estoy marcando en este momento está proyectada sobre el plano horizontal y parte de esa arista va a estar proyectada sobre el plano vertical. Pero como por ahora voy a seguir con la planta de techo, después lo vamos a retomar en la vista. Dibujo, marco y sigo identificando elementos. Otro volumen. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo sé que este volumen va a estar proyectado acá, en el suelo, en el plano horizontal, en el piso, o va a estar proyectado acá arriba? ¿Cómo lo identifico? Si yo me pongo a observar, yo tengo esta altura. O sea, esta altura, que ya ahí está marcado como en rojo, es esa altura, y tengo este ancho, o sea, este plano. Yo entiendo que por ahí este volumen puede estar apoyado, puede proyectar sobre el piso o puede proyectar sobre este plano o tapa de este prisma. ¿Cómo lo deduzco? Y porque en realidad tengo poca altura. Como tengo poca altura y tengo mayor profundidad o mayor ancho del volumen, es probable que la sombra quede arriba de este techo y no se proyecte sobre el piso. Ahora, si esto hubiera sido más alto, si este volumen hubiera estado más por acá arriba, esto es mucho más, tiene muchísima más altura que esta distancia. Por lo tanto, la sombra va a estar proyectada sobre el piso. ¿Se entiende? Es una cuestión de deducciones y de interpretación de lo que tengo. Antes de ya tirar las líneas, yo estoy identificando hacia dónde y dónde se va a proyectar. Bueno, una vez que ya tengo esto, lo único que hago es aplicar, ¿no? Allá, obviamente, ya no voy a llevarlo hasta la línea de tierra, sino que va a cortar esos 45 grados por ahí arriba. Hago el mismo procedimiento, ya no, vuelvo a insistir, no llega a la línea de tierra. Sé que se va a proyectar sobre esta sombra. Y obviamente voy trabajando y tirando las líneas que me van a ir proyectando. Pero he aquí una cuestión. Esto no, acá no hay sombra, o sí, va a haber sombra. Pero no va a ser, se va a cortar, porque acá el piso se bajó. Entonces, ¿qué voy a tener? Que parte de esta arista
va a estar arriba de esta tapa y parte de esta arista seguramente va a estar por acá en el plano vertical. Lo vamos a ver ahora. Sigo en esta línea, ¿no? Acá trazo una línea 45. ¿Por qué la trazo? Porque en realidad necesito, porque hay sombra. O sea, esta arista que tengo por acá se va a proyectar sobre el piso. Entonces, por eso se ve a 45 grados. Sigo trabajando en otro volumen. Me perdí. ¿Dónde estamos? Ahí está. Ese. Ya me había perdido yo. Sigo trabajando. Eh, Fíjense esta misma situación que es parecida a la que venimos acá, ¿no? Pero la diferencia está en entender si este volumen que yo tengo acá, que no apoya sobre el plano horizontal, produce sombra sobre el plano horizontal. ¿Cómo me doy cuenta? Si esta altura es mayor a esta profundidad. Por lo tanto, la sombra de este elemento va a estar contenido en el plano vertical. Si esto hubiera estado más abajo o si esto hubiera sido más largo, es probable que tenga sombra en el plano horizontal y en el plano vertical. Observaciones que hago. Ahora lo vamos a confirmar. Sigo trabajando. ¿Qué pasó? Que voy a tener esta arista. Y esto es un caso que ustedes van a tener que resolver hoy. Van a tener una arista que va a dar sobre este volumen, que yo lo tengo acá en líneas de proyección, y que en realidad voy a necesitar de la vista lateral para poder entender hasta dónde llega la sombra. Entonces, ¿qué hago? Pongo un punto cualquiera por acá, que lo identifico en este punto, ¿no? Entiendo también que esto va a proyectar y va a tener, va a proyectar sombra, pero hay algo que tengo que ver. Hay parte que va a estar una sombra, va a proyectar sombra, y hay parte que la voy a ver en luz. Entonces, trazo esa línea, trazo, y ahí encuentro la proyección de esta arista arriba o en la tapa de ese volumen. Obviamente, como es paralela, la línea va a ser paralela. ¿Se entiende? Esta arista es paralela al plano este que está acá, entonces la arista va a ser paralela. Ahora, ya sabemos que este pedazo, este sector es en sombra y este sector está iluminado. Entonces, como este sector está iluminado, seguramente va a haber proyección acá. Me tomo de la línea de la vista auxiliar, trazo una línea 45, es como representar el rayo en el plano vertical y traslado hasta encontrar con la línea auxiliar a 45 y de esa manera voy construyendo la sombra de ese elemento. Es el mismo caso que este de acá, que vimos recientemente, pero con la utilización de una vista auxiliar. Otra manera de encontrar la sombra. Ahora, podría haber tomado lo mismo como veníamos haciendo. Tiro una línea auxiliar de acá a 45 grados, la llevo acá y voy a encontrar en el mismo lugar la misma sombra. O sea, puedo utilizar de un lado y del otro. ¿Se entiende lo que digo? Eso es lo que nos da el sistema MOSH, que puedo utilizar, depende de mi forma de armar la sombra, poder buscar la forma de hacerlo mucho más sencillo y buscar el punto que necesito para proyectar esa sombra. ¿Se entendió? Ahí encontré, de alguna manera, la sombra de este elemento que me faltaba y que está en luz y que de alguna manera se refleja. Y el resultado, obviamente, es ese, ¿no? Es ese plano que está en luz, esto que empieza a tener sombra por acá, la sombra de este muro proyectada en el piso, el volumen allá de este que está por allá atrás y aparece y se refleja sobre el plano horizontal. Obviamente el grafismo acá es negro. Pueden utilizar eh, algún tipo
de grafismo en tipo rayitas, pueden utilizar marcadores, o sea, siempre entiendan que cuando uno está proyectando la sombra, siempre tiene que aparecer diferenciado. Esto como vimos en las imágenes anteriores, ¿no? La sombra a veces toma esa presencia y me da la bidimensión que necesito. Bueno, sigamos con los temas con vista ahora. Parte ya la habíamos descubierto hoy y lo habíamos analizado. Entonces necesito datos de la planta, o sea, las profundidades, voy a necesitar las profundidades de acá, a 45 grados también. Voy a ir de abajo hacia arriba, ¿no? Desde abajo, perdón, desde abajo hacia arriba para poder armar la sombra. De hecho, algo ya habíamos visto hoy, ¿no? Lo que estoy marcando acá son las separatrices, o sea, las aristas que de alguna manera voy a poder, que se proyectan sobre los diferentes planos verticales y los que me van a producir sombra. Y un poco transcribo lo que vimos recién, ¿no? Las líneas que yo utilicé para poder armar la sombra de la planta de techo, pero que me van a servir a mí para poder armar la sombra de la vista. Habíamos dicho que acá había alguna situación de que esta arista se iba a proyectar sobre este plano. Bueno, obviamente, como vengo de abajo hacia arriba, trazo la línea 45. ¿Hasta dónde? Hasta este plano, porque es ahí donde se va a proyectar. No se va a proyectar acá, se va a proyectar acá, porque este es la cara de ese volumen. Y de ahí trazo una línea auxiliar hasta encontrar la línea 45. Y obviamente ahí se produce la sombra que necesito. Fíjense acá un detalle. Ahí ese triangulito ahí, no sé si alcanzan a verlo, no hay sombra. ¿Por qué no hay sombra? Porque no hay lugar donde se refleja. Entonces, este espacio, o sea, el plano se terminó ahí, y entonces esto aparece como la sombra de ese volumen. Entonces, bien dijimos hoy, ¿no? Esta arista que está acá, que decíamos hoy, parte se vio ahí y parte se ve en el plano vertical. Y obviamente toda esta arista eh, o toda esta arista que está perpendicular al plano horizontal, pero está paralela a este plano, entonces se va a ver paralela. Bueno, seguimos armando la vista, ¿no? La sombra de la vista, y tenemos esta también, que toma la presencia de esta misma, que es en realidad es reafirmar lo que vimos recién, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, lo único que tenemos que hacer es unir ese punto de encuentro con la arista donde termina, o el punto o el vértice donde termina esa arista. Otro detalle, ¿no? Habíamos dicho esto, ¿no? De que como teníamos este volumen, como este volumen tiene esta dimensión y esta tiene una determinada altura, entonces entendíamos que la sombra de este volumen sobre este plano iba a proyectarse sobre este plano vertical. Iba a estar contenida ahí. Bueno, ¿la confirmamos? Sí, ahí va. Trazo una línea 45 de este punto, lo llevo hasta encontrar con el punto desde arriba, o sea, este vértice se condice con ese de ahí arriba y ese de ahí abajo estaría en el mismo punto, o sea, y trabajo con la misma línea 45 grados que tiré. Lo mismo hago con el otro elemento de este, fíjense, esta arista toma esta L, ese punto, traslado, o sea, trazo una línea 45 grados que viene desde abajo, toca sobre este plano vertical, acuérdense que estamos proyectando sobre este plano, hasta encontrar la arista y el choque de esos elementos. Y ahí tengo la definición, ¿no? Ahí eso que veníamos dudando si se iba a proyectar o no se iba a proyectar, se confirma las deducciones que hice previamente, ¿no? Cuando esto tiene mayor altura a esta profundidad, la sombra va a estar contenida en este plano vertical. Ahora, cuando esto es mayor,
seguramente parte la voy a ver en la planta o en el piso o en el plano horizontal y parte la voy a ver en el plano vertical. Bueno, son deducciones. Obviamente aplico lo mismo y defino de alguna manera la totalidad de la fachada, o sea, de esa vista vertical y de la planta de techo. Dijimos hoy que había dos procedimientos. Este lo vamos a hacer rápido, ¿no? Que es por medición. O sea, yo tengo la planta por un lado y la vista por el otro. Ya no la tengo, digamos, en una arriba de la otra. O sea, esta sería la planta de este ejemplo y esta sería la vista. ¿Cómo hago? Las condiciones son las mismas. Foco, el foco luminoso, los rayos a 45, desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, eso sigue siendo igual. ¿Qué es lo que hago? Mido la altura, la mido y la traslado ahí, o sea, con el escalímetro, con lo que sea, y trazo el rayo a 45 grados, o 30, o 40, o 60, lo que sea, y ya tengo la proyección de esa arista, o sea, la proyección de esta arista, proyección de esa arista. Y así voy haciendo con cada uno de los puntos. De esa manera construyo. Lo mismo hago con esta arista, trazo 45, por este caso, como ya sé que se va a proyectar sobre este elemento, se va a ver cortada. Entonces, parte de esa sombra voy a tener la sombra dibujada de ahí, que es esta, y la sombra de este elemento que va a ser parte de esta arista. Lo mismo hago con la vista, pero al revés. Ahora yo no mido las alturas. Lo que necesito son los alejamientos. Entonces, mido el alejamiento, lo mido horizontalmente, trazo una línea vertical hasta encontrar la línea 45 que pasa en ese momento y ahí tengo resuelta la arista, la sombra. O sea, el procedimiento es lo mismo, lo único que varía es que estoy midiendo de una vista a la otra para poder encontrar la intersección del rayo con la sombra propia, o con la sombra propia de esa arista. No sombra propia en fin, sino la sombra de la arista. Bien, conclusiones. Vamos terminando, ¿no? Y esto está bueno que lo vayan anotando, pensando, porque eso le ayuda mucho más rápido a resolver la sombra y a entender la sombra en definitiva. A veces se hace compleja, ¿no? En ciertas partes, pero si uno tiene estos parámetros establecidos o planteados, se hace mucho más fácil poder entenderla y poder construirla. A partir de las vistas aéreas yo tengo un rayo de luz, un rayo de sombra, zona 45 y van desde abajo hacia arriba, ¿no? Las aristas que están perpendiculares, o sea, esas aristas, perpendiculares al plano horizontal, su sombra se va a ver a 45 grados. En el caso de que sea 30, el rayo de sombra se va a ver a 30 grados, de 60, o sea, va a tomar la dirección de la sombra. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en paralelas? Y si el caso estuvieran paralelas al plano horizontal, la sombra va a ser paralela a la que produce la sombra. La sombra va a ser paralela a la arista que produce la sombra. Se me hizo un trabalengua ahí. Pero bueno, esas sombras, como vimos ahí, no, está paralela al piso, así como esta está paralela al plano horizontal, entonces la sombra se va paralela. De hecho, la vimos en las fotografías que presenté al principio, ¿no? Y en las vistas es prácticamente lo mismo, ¿no? Vamos desde arriba, la luz es el foco luminoso, 45 grados, las aristas perpendiculares a cualquier plano vertical. Acá no es el plano vertical general, sino cualquier plano vertical, ¿no? Este plano vertical está representado por este elemento. Se van a ver a 45 grados. Y las sombras que están paralelas en sí, o sea, las sombras que están paralelas a cualquier plano vertical, la arista que está paralela, la sombra va a ser paralela, ¿no? ¿Se entendió, no? Me parece que me compliqué, pero... Bueno, y esto lo vemos reflejado en estas imágenes, ¿no? Si bien no es una obra muy conocida,
pero lo que me interesaba es mostrarles, digamos, diferentes posiciones, diferentes formas, tanto en vista, ¿no? Como en planta de techo. Uno puede entender a partir de la correspondencia de una foto, de una real, puede entender la vista, ¿no? Y las formas, ¿no? Entender la sombra y eso se ve y se refleja en una realidad. ¿No? Esta es una vista desde el otro lado, pero también el tipo de grafismo, el valor que le doy, empiezan a aparecer el tema de figura-fondo, ¿no? Le doy más fuerza, digamos, a ciertos planos para reforzar y entender la tridimensionalidad de ese objeto. Y obviamente eso tiene que ver con que la arquitectura siempre hablamos de luz, pero también la arquitectura habla de sombras. Cuando proyectamos, cuando pensamos, cuando nos imaginamos esos espacios, estamos imaginando la luz, la percepción de ese espacio a través de la sombra. Con esto terminamos. Espero que les haya servido. Si hay dudas, preguntas, lo vemos. Gracias.